Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira. Estamos en BTV. Uruguay es uno de los países que tiene una de las democracias no solamente más sólidas, sino más elogiadas a nivel internacional. El Estado de Derecho uruguayo es algo que a nivel internacional es considerado. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, Uruguay tiene un proceso penal que deja muchísimo que desear en cuanto a las garantías de los ciudadanos que se someten a él. Un proceso penal que está hoy vigente, que está a la aprobación para que se modifique, va a llevar un tiempo, pero mientras tanto los ciudadanos siguen viendo violentados, como se ha dicho, directamente sus derechos humanos. En el próximo bloque vamos a ver algunos casos de gente que vio, en algunos casos, arruinada su vida, que tuvo que abandonar el país por un sistema que los acusó, los expuso como presuntos responsables y luego, cuando se demostró que eran inocentes, nadie le pudo devolver los años de prisión y el vilipendio público que sufrieron. Pero antes de eso vamos a estar con un hombre que ha bregado muchísimo por este cambio y que conoce muy al dedillo no solamente el proceso actual, sino el que se viene, que es el fiscal de corte, Jorge Díaz. Un hombre que además ha estado, antes de ser el jefe de los fiscales, ha pasado por los juzgados del crimen organizado, o sea que es un hombre con el que se puede hablar también de estos fenómenos delictivos que se están viendo últimamente y que nos terminan nunca, uno no termina de sorprenderse. La semana pasada ya se empezó a hablar de secuestros. Vamos a ver, los números no mienten y venimos con el fiscal de corte. Muy bien, doctor. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Yo cuando estaba preparando este tema y googleando el tema del Código del Proceso Penal, había algunas declaraciones suyas que realmente son de una severidad tremenda, ¿no? Estamos viviendo con un código que viola los derechos humanos. Yo estoy absolutamente convencido de que sí. Para ello basta comparar nuestro Código Penal y sus resultados con los estándares internacionales, sobre todo los que surgen a la luz de los tratados internacionales de los cuales Uruguay es parte por haberlos suscrito y ratificado. Los tratados internacionales de derechos humanos se suscriben, se ratifican y deben de cumplirse. A veces existe la tendencia, o uno cree que existe la tendencia de que lo que hay que hacer es ratificarlos para cumplir o sea, ratificarlos para quedar bien y luego no cumplirlos. Yo estoy absolutamente convencido, y lo puedo demostrar con cifras, que nuestro Código de Proceso Penal ha fracasado rotundamente. Lo he dicho más de una vez, este código ha fracasado en primer lugar frente a las víctimas de los delitos, a quienes no reconoce, no ampara, lo toma como un objeto de prueba y no como un sujeto de derecho. Usted me perdona que lo interrumpa, porque yo después quería ir a lo de la prueba, pero ¿usted cree que la gente es consciente del riesgo que implica para valores como la libertad, el decoro, el buen nombre, el riesgo en que estamos sometidos? ¿Usted percibe? Porque yo lo que me pregunto es ¿cómo una sociedad sostiene esto? ¿Cómo puede pasar que una sociedad permita que esto ocurra? Esas preguntas nos las hacemos a diario. Acá hay un tema que es el siguiente. Nosotros, que hay vulneración de derechos, hay, porque usted tiene que el 64% de las personas privadas de libertad en el Uruguay hoy no tienen sentencia de condena. Es decir, son personas que son inocentes desde el punto de vista jurídico. Entonces ahí estamos vulnerando derechos. No porque la prisión preventiva no deba existir.
La prisión preventiva como medida cautelar que pretende asegurar al sujeto al proceso para que no se fugue o no destruya la prueba, existe en todos los ordenamientos jurídicos del mundo y está prevista incluso en los tratados internacionales. Pero la prisión preventiva como regla, como pena anticipada y como única pena que se cumple, porque en nuestro país, además de que el 64% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia y son jurídicamente inocentes, la gran mayoría de aquellas personas que sí son condenadas a cumplir penas de prisión no están presas, porque en nuestro régimen, si una persona sale en libertad durante el transcurso del proceso, luego, aunque se lo condene a una pena de prisión severísima, se le tramita la libertad condicional de oficio. Ya no vuelve. Y legalmente, ya no vuelve, porque la Corte o le concede la libertad y no vuelve y cumple, entre comillas, el saldo que le queda en libertad vigilada, una libertad vigilada que todo el mundo sabemos que nadie vigila, o de lo contrario, aún, que lo que ya es el absurdo legal más grande, aún cuando la Corte le niegue la libertad condicional y tampoco vuelve a la cárcel. Y se inicia un procedimiento kafkiano que nadie ha logrado entender, que estableció la ley 17.726, que se canjea por días multa y que nunca se aplicó. Entonces eso en realidad lo que termina generando es impunidad. Usted lo que está diciendo es, hay gente presa que puede resultar haber sido inocente y hay gente que recuperó la libertad que debería haber estado presa más tiempo. Exacto. Está todo como dado vuelta, ¿no? Bueno, sí, es así. Ahora, vamos a ver. Las leyes las aplican los hombres. Y es un debate muy largo y profundo si qué grado si la justicia es un organismo político o no lo es, en fin, ¿no? Pero, ¿por qué si los hombres de derecho de este país, o por lo menos aquellos que tienen una voz, que se hacen escuchar, que aparecen en los medios de comunicación, son conscientes de la gravedad y de la falencia de este sistema, ¿por qué cuando les toca usarlo, lo usan mal? Bueno, el problema es un sistema irracional. Cualquier sistema puede ser aplicado racional o irracionalmente. Un sistema irracional, por más que lo apliques racionalmente, está generando situaciones irracionales. Podés minimizar el daño, claro, pero el daño existe. Sí. Ahora, un sistema irracional aplicado irracionalmente, ahí ya estamos en el absurdo total. ¿Usted advierte que está siendo aplicado irracionalmente? No, yo creo que los jueces y los fiscales de este país han actuado en términos generales, y creo que eso es lo que explica la sobrevivencia del sistema durante tanto tiempo. Han actuado con ponderación y han actuado por esa misma con ponderación, con prudencia y con un rigor destacable. Yo creo que eso es lo que ha evitado que el sistema se nos desmorone totalmente. El hecho de que haya 6 de cada 10... Lo cual no sí. significa, Sí. porque las garantías, porque alguien podría decir, bueno, si más o menos ha funcionado, entonces ¿por qué no lo dejamos? Aquello de tengo un Fusquita, me anda bien, Sí. y si el Fusquita me anda bien, ¿por qué lo voy a cambiar por una Ferrari, que capaz que la Ferrari no me sirve para lo que necesito? Sí. Bueno, ese podría ser un razonamiento. El problema es que quien debe dar la garantía es el sistema. No es el hombre. No es el que lo aplica. No es quien lo aplica. Obviamente que también quien lo aplica, pero usted no puede dejar sobre la espalda de quien lo aplica todo el peso de las garantías de un sistema. Entre otras cosas porque, como usted bien decía, quien lo aplica es un hombre. Y está sujeto, como estamos sujetos todos los seres humanos, a presiones en el buen sentido, a cambios de ánimo, de humor o cambios de situaciones. Entonces, la garantía, la real garantía, la tiene que dar el diseño del sistema procesal penal. Teniendo un diseño que dé garantías, aun cuando haya alguien que lo intente aplicar irracionalmente, el propio sistema lo coarta. El hecho de que 6 o más de 6 de cada 10 presos... 6.4. 6.4 de los casi 10.000 presos que hay en este momento en las cárceles, esté sin una condena, esté sin saber si es culpable o no es culpable. ¿Cuánto incide en eso los tiempos de la justicia? Incide... Quiero decir, hoy tenemos un fitito, pero si mañana podemos tener una Ferrari y andar todo el tiempo en primera. Bueno, está, pero el problema es el siguiente. Los tiempos del proceso inciden en la determinación de ese porcentaje, pero sobre todo incide el sistema de la prisión preventiva existente en el Uruguay. Es decir, uno puede decir, en el Uruguay los juicios demoran más o menos tanto. Y quizá en base a los estándares internacionales alguien diga, bueno, no está tan mal.
El problema es que nosotros tenemos una prisión preventiva como regla, no como excepción, como realmente todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos marcan. Entonces, si nosotros tuviéramos una prisión preventiva, como establece el nuevo código, una prisión preventiva cautelar, es decir, que procure 3 cosas básicamente: evitar que el individuo se fugue, sujetarlo al proceso, y de ahí se entiende o se presume que los delitos castigados con las penas más graves existe un riesgo implícito de que el individuo se fugue porque la pena aplicada va a ser mayor. Segundo, evitar que el individuo en libertad frustre la prueba, es decir, amenace a los testigos, la familia, la víctima, destruya documentos, etcétera, etcétera. Y hay un tercer riesgo, que ahí hay una discusión académica si corresponde o no corresponde, que es evitar la reiteración de la conducta. Es decir, evitar que el individuo en libertad reitere la conducta por el cual está siendo juzgado. Ahí hay una discusión académica si esta es una finalidad de la pena o es una finalidad de cautelar. El código que se está proponiendo recoge la protección de los 3 riesgos. No, pero es interesante porque uno siempre piensa en, bueno, esa persona está en la cárcel y en realidad está en la cárcel porque demora. No, está en la cárcel básicamente porque se hizo un uso de una herramienta que lo envía a la prisión prontamente. Exactamente. Digamos. Pero además, sí, eso se agrava con otra cosa, Gabriel, si tú me permitís. Sí. Nosotros tenemos un índice de prisionización altísimo. Tremendo. Porque en el Uruguay, en estos años, lo que ha pasado han sido 2 cosas. Ha aumentado sustantivamente la cantidad de personas sujetas que están privadas de su libertad, que no tienen sentencia, y ha aumentado el número de personas privadas de libertad. Uruguay históricamente tuvo un índice de 100 cada 100.000 personas privadas de libertad. Hoy estamos en 312. Entonces usted tiene que el índice de prisionización en el Uruguay es de 312 cada 100.000. Y a su vez tiene que el 64% no tiene sentencia. Usted está formando un combo ahí. Pero además un combo de vulneración de derechos, pero un combo que al Estado le sale muy caro. Porque al Estado le sale carísimo. Porque quien piense que tener una persona privada de su libertad es el mejor remedio, habría que sacar los números. Pero la inversión que ha tenido que hacer el Estado en cárceles en estos últimos 10 años, 15 años, ha sido brutal. Entonces, ¿Y usted por qué se para ahí, en ese análisis? Pero si siguiéramos el análisis, cuando la persona recupera la libertad y fuéramos a ver los efectos que el sistema provoca sobre la rehabilitación de las personas, estamos viendo que 7 de cada 10 reinciden. Exacto. Además de todo eso, digamos, estamos tirando la plata. Es más, probablemente lo que estemos enviando un individuo es a una universidad del crimen, ¿no? Que lo que no lo sepa lo aprende allí. Yo he tenido casos en mi historia como juez de personas que ingresaron a la cárcel siendo rapiñeros y hoy son narcotraficantes. Sí. Yo creo que usted sabe más o menos. Aprendieron que ganan más plata con menos riesgo. Exactamente. Y lo aprendieron en la cárcel, y se hicieron narcotraficantes en la cárcel y hoy dirigen organizaciones criminales en la cárcel. Vamos a hablar después más adelante del tema del mapa delictivo. Ahora, usted hablaba de cómo el próximo proceso va a beneficiar o va a proteger más a la víctima. ¿Por qué hoy la víctima se ve revictimizada? La víctima no solo es que se vea revictimizada. Para empezar, hasta la ley de responsabilidad penal empresarial, hasta ese momento que se coló por allí entre gallos y medias noches, ese artículo 3º de la ley de responsabilidad penal empresarial al que nadie le dio ninguna importancia. Tremendo. Hasta ese momento la víctima no era ni siquiera sujeto de derecho, era un objeto de prueba. Para que la gente entienda, o sea, una persona recién tenía derecho a un abogado, luego que el juez emitió un pronunciamiento. No, pero yo estoy hablando de la víctima, no del victimario. Para que la gente entienda a una persona la robaban o la rapiñaban, correcto, la hacían ir a un juzgado, le tomaban declaración, está bien. Lo hacían ver por un médico, lo hacían ver por un psicólogo. Y no tenía derecho él a tener un abogado además. No solamente no tenía derecho a tener un abogado, sino no tenía derecho a pedir nada ni a decir nada. Después que hacíamos todo eso y ahora váyase para su casa. Si él veía que la prueba que presentaban no era la que correspondía, él no tenía derecho a decir. No tenía derecho, y si no estaba de acuerdo con lo que pedía el fiscal, tampoco tenía derecho al pataleo. Hoy es común ver que, y a veces llama engaño, ver que las personas, los denunciantes, van al juzgado con un abogado.
Bueno, históricamente muchas veces los denunciantes fueron con un abogado que los acompañó. Lo que pasa que ahora... Los que podían. Claro, pero los que podían. Los que pueden. Pero ahora el régimen cambia porque ese denunciante no solamente puede ir al juzgado con un abogado, sino además puede proponer prueba. Antes podía sugerir y el juez y el fiscal le podrían dar bolilla o no. Ahora el denunciante puede pedir prueba y el juez está obligado a diligenciar esa prueba. En el nuevo código, la víctima puede proponer prueba. En el caso del nuevo código, el gran cambio fundamental que se da es que la investigación deja de estar en cabeza del juez y pasa a ser la del fiscal, sí, lo cual es natural y lógico porque quien acusa, quien es el titular de la pretensión punitiva es el fiscal, entonces no se entiende mucho porque si quien acusa es el fiscal, ¿por qué la investigación previa se la hace el juez? Parece una cuestión medio absurda, porque además coloca al juez en una situación que vulnera su imparcialidad, porque lo hace interactuar con el objeto del proceso durante la investigación. Doctor, pero eso que usted está diciendo ahora, volviendo a la misma pregunta que yo le había hecho antes, sobre el sistema y cómo los hombres actúan. Todos sabemos hoy que jueces, y usted que fue juez y ahora está del otro lado, jueces y fiscales por la vía de los hechos están en connivencia, muchísimas veces, siendo cuando no son una parte y el juez es una parte, el fiscal es otra, ¿no? La palabra connivencia tiene un alto contenido peyorativo. Delictual, si se quiere. No se la puedo dejar pasar porque no me lo ordenarían mis colegas. Delictual, sí. El gran problema es que en el proceso inquisitivo no hay igualdad de armas, no hay igualdad de partes. En un proceso debería haber un actor, un proceso penal, un actor que es el fiscal, que es una parte, un demandado, que es la persona que está siendo acusada de cometer un delito asistido por su defensa, y un tercero, estructural y funcionalmente imparcial, que sea el que juzgue y que se limite a juzgar. Como se ve en las películas. Ahora, si usted coloca a este tercero que debe juzgar a realizar la tarea de este, se produce una desigualdad. No porque el juez y el fiscal de por sí, porque sean malas personas, entonces se reúnen en un box cerrado y tienen connivencia. Porque el propio sistema los lleva a que trabajen juntos. Pasa eso, pasa. Si tú me estás haciendo el trabajo a mí, porque en base a la investigación que tú realices, yo después voy a formular o no una acusación, evidentemente coloca al juez, pero es el diseño del sistema que coloca al juez al lado del fiscal. No son las personas, es el sistema que está mal. Y si usted coloca al juez al lado del fiscal, naturalmente este sube un peldaño y el otro queda en el mismo lugar. Es decir, acá quedan el juez y el fiscal y en este otro peldaño queda el indagado con su defensa. Y ahí se produce la desigualdad. No porque se privilegie al fiscal, sino porque se lo coloca al juez a realizar una tarea que debería hacer el fiscal. ¿Cuánto va a cambiar o qué diferencias hay entre que la prueba y el proceso se haga por escrito a que se haga verbalmente? En calidad democrática, en transparencia. Usted que es periodista lo debería... En el acceso. Pero no solamente en el acceso, en que cualquier ciudadano, no solo ya un comunicador social, cualquier ciudadano pueda ir a un juicio y escuchar lo que se está discutiendo. Eso está claro. En demostrar que no hay nada que esconder, de que el proceso es transparente, de que cualquiera puede tener acceso y que cualquiera puede controlar, que la opinión pública puede controlar. Pero además, una segunda ventaja que no es menor, es la celeridad. Si usted hace una audiencia, yo vengo ahora de Colombia, estuve una semana en Bogotá, mirando en una visita a la Fiscalía General de Colombia, y además de las visitas a todas las dependencias de la Fiscalía y entrevistas, estuvimos en Palo Quemado, que es el Centro de Justicia de Bogotá, que casualmente la semana pasada fueron 2 ministros de la Corte al mismo lugar. En una sala de audiencias, donde hay un juez, un fiscal, estaba en ese caso la víctima con su abogado y estaban los imputados con sus abogados, la audiencia se produce con una agilidad. Porque no hay un señor que está escribiendo a máquina y le dice, espera un momentito. No. Ahí todo el mundo habla naturalmente. Sí. Y cuando uno habla por un micrófono, los de otros micrófonos se apagan y eso queda registrado en un audio y donde digo. No es que yo quise decir y eso queda... El hablar con la naturalidad que nosotros lo estamos haciendo ahora y que está quedando grabado por si alguien en el futuro no puede ver en directo el programa, lo quiere ver después, lo graba y ahí lo tiene. Es un documento.
esa posibilidad da una agilidad, una frescura, una rapidez que no lo da el documento escrito. Está muy bien. O sea, sí, sí. Democracia, transparencia, celeridad. Doctor, cuando hablábamos antes de la víctima, ¿verdad? Y yo le comentaba de que algunos casos se ve al denunciante acompañado de su abogado. Estos días hemos visto cómo, en un caso, lo menciono simplemente como ejemplo, ¿no? Pero en el caso de Campiani, 5 veces el fiscal le había denegado la libertad, al final salió porque se la concedió la Suprema Corte. Un caso que llegó hasta las páginas del New York Times, ¿verdad? Un hombre que tiene más de un abogado, digamos. El sistema hoy hace patente eso que la gente dice, que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. No, el sistema es igual para todos. Lo que pasa es que muchas veces, a ver, los partidos se juegan en la cancha y se juegan fuera de la cancha. Cuando hablo de fuera de la cancha, hablo de todo el manejo. O sea, no, un ciudadano de La Teja que comete una rapiña no llega al New York Times. Sí, tampoco llega al Observador, seguramente. Depende. Depende del carácter de la rapiña. Pero me refiero a... Hay un dato de la realidad. Pero sobre todo, es posible que termine recurriendo a un abogado de oficio que tiene 300 casos, estoy exagerando, ¿no? Que tiene un montón de casos para atender, a ir a pagarle a un abogado que sabe que lo va a atender. Pero a él, ahí ¿no? Usted me está planteando otro problema, que es la necesidad de mejorar la Defensoría Pública. Y yo ahí estoy... Eso forma parte del sistema, ¿no? Sin duda alguna, yo ahí porque el sistema es todo, ¿no? Estoy absoluta, total y completamente de acuerdo que nosotros tenemos que tener una Defensoría Pública empoderada, así como yo reivindico que tener una fiscalía poderosa y empoderada, reivindico que tiene que haber del otro lado también una defensa pública poderosa. Pero eso es un problema que no es un problema del diseño procesal penal, eso es un problema de la situación de una institución que podría cambiar aún dentro de este sistema. Está bien. Pero cuando yo me refería... Perdóneme, pero ¿hacia la cosa? ¿Hace la diferencia si una persona cae en una defensoría de oficio, a si paga un abogado? Hay defensores públicos excelentes y hay abogados privados excelentes. Y hay defensores públicos que no son tan excelentes y hay abogados privados que no son tan excelentes. Pero usted tiene un trillo impresionante como juez, yo le voy a decir una cosa, en algún lugar del interior donde yo trabajé... ¿A usted le cuesta, le cuesta decir que hay... Si a mí me hubiera pasado, si a mí me hubieran acusado de cometer un delito, yo hubiera elegido la Defensoría Pública. Ajá. En algún lugar del interior. Y permítaseme nombrar a 2 defensores, porque además los 2 están muertos. El doctor Daniel de Vargas y el doctor Jorge Romano de Paysandú. Cuando yo fui juez en Paysandú, que ellos eran los defensores públicos, si yo hubiera tenido algún problema, hubiera recurrido a ellos. A ver. Eso, más allá, digamos, ya sabemos cuáles son los límites, cuáles las posibilidades de uno, las posibilidades de otro, pero eso puede terminar haciendo verdad de que, en definitiva, puede haber una justicia para pobres y una para ricos. Es que de alguna manera tenemos que resolver el problema de la gente que no puede pagar un abogado. El derecho a la defensa es un derecho humano esencial. Entonces es obvio que de alguna manera hay que resolverlo. En regímenes como el nuestro tenemos defensorías públicas. En regímenes, por ejemplo, como en Chile, hay una defensoría pública muy poderosa, pero como se entiende que la defensoría pública no puede atender todos los casos de las personas que no tienen recursos, se licitan causas. Y hay abogados particulares que se presentan a esas licitaciones y agarran un número de casos y ejercen la defensa en esos casos. Si usted en Estados Unidos, el otro polo, no hay defensa pública, o hay una defensa pública muy esmirriada en la mayoría de los estados, y entonces lo que se hace es adjudicarle a los abogados recién recibidos los casos de las personas que no pueden pagar. Y ahí sí, evidentemente, estamos en una... y pueden cobrar, luego le cobran al Estado por el desarrollo de su tarea. Es decir, hay muchos sistemas en cómo instrumentar la defensa. Yo creo, la defensa de las personas que carecen de recursos, obviamente. Yo creo que el mejor sistema... me estoy metiendo en el tema de la defensa, que no es mi especialidad, pero el mejor sistema de asegurar una muy buena defensa es tener una defensoría pública potente. Antes de irnos a la tanda, y vamos a seguir hablando del próximo bloque. Como del otro lado quiero una fiscalía
para defender los intereses de la víctima y de la sociedad, potente. ¿Cuándo tendríamos este sistema, no funcionando a pleno, digamos, el nuevo sistema, el nuevo proceso, pero cuándo podríamos decir, bueno, tenemos algo para ver cómo es la cosa? ¿Cuándo? El código estableció un plazo de implementación de 2 años y estableció la fecha de entrada en vigencia el 1 de febrero del 2017. Esto tiene una explicación lógica, que es la siguiente: el código se aprueba el año pasado en plena campaña electoral, y se aprueba además en un año donde no puede haber rendición de cuentas, es decir, no se aprueban recursos. La primera oportunidad constitucional que tiene el Estado de asignar recursos para la reforma es el presupuesto de este año, que empieza a regir recién el 1 de enero del año 2016. El legislador entendió, yo creo que con un buen criterio, que no solamente debe disponerse de recursos, sino que esos recursos hay que ejecutarlos, habrá obras de infraestructuras que habrá que hacer, etcétera, y que un plazo de un año hay que contratar gente, hay que hacer llamados. No va a ser la primera vez que el Estado pone una fecha y luego la posterga. ¿Usted cree que se está trabajando como para que haya condiciones para que haya esa fecha? Yo le puedo asegurar que la Fiscalía va a estar pronta el 1 de febrero del 2017 y estamos, me consta, tengo reuniones con la Suprema Corte de Justicia en este sentido, que la Corte está muy preocupada y está tomando acciones en esta dirección también. Muy bien, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Seguimos en la mira con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Estábamos hablando del nuevo Código del Proceso Penal y vamos a hablar ahora de un poco del mapa delictivo, pero me quedaron 2 temas para preguntarle. El uso del concepto de alarma pública, que se usa muchas veces para justificar la prisión de una persona. Todo es muy subjetivo, ¿no? Pero eso muchas veces los propios magistrados... Es ininteligible. Muchas veces los propios magistrados son los que terminan generando la alarma pública. A ver si no sé si le contesto. Yo nunca utilicé, en los 20 años que tuve como juez, la gran mayoría de ellos como juez penal, nunca fundamenté una prisión preventiva en la alarma pública. Entre otras cosas porque es un concepto ininteligible, qué se entiende por alarma pública, si es la alarma, cómo se mide además. Yo pregunté en varios comercios donde había un alarmómetro, pero me dijeron que no había. Está claro. Y bueno, es un concepto ininteligible que el legislador, yo creo que cometió un error al tenerlo presente, al incluirlo como justificante de la prisión preventiva que, como le dijimos en el bloque anterior, puede tener esas 3 justificaciones y que debe estar debidamente motivada. A mí esa sí es una de las cosas que me preocupa de la práctica, porque lo veo. Nosotros ahora recibimos en la Fiscalía, ahora no, siempre la Fiscalía de Corte y la Suprema Corte reciben todos los expedientes penales que se van a archivar en consulta. Nosotros revisamos todos los expedientes penales que no fueron en apelación, pasan por la Corte y por la Suprema Corte, y una de las cosas que he visto y que me preocupa es la ausencia muchas veces de motivación, o la escasa motivación de las decisiones, y sobre todo la escasa motivación de las decisiones cuando se refieren a temas tan importantes como la libertad de una persona. Libertad de la gente. El otro día yo le estaba leía con detenimiento, a medida que pasaban los días, la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos sobre el tema de la FIFA, ¿no? Las cosas que le dicen en la acusación, ¿no? O sea, archidelincuentes, o sea, todo. Y al final, en un párrafo simplemente dice, todo esto que aquí se dijo son solo presunciones. La plata de esta gente va a quedar en custodia, ¿no? Y posiblemente muchos pasen por juzgado y queden en libertad. ¿Cómo imagina usted en esta sociedad uruguaya donde han pululado las voces de mano dura, donde se señala con este sistema filofascista, se le dice a los jueces que tienen mano blanda, ¿no? ¿Cómo piensa usted que va a reaccionar la gente cuando vea que hay alguna gente que va a los juzgados, donde la evidencia parece que la inculpa, salir por la puerta muy tranquilamente? Bueno, lo que pasa es que eso es un sistema en el cual, si existe prueba de que usted cometió un delito, se le va a condenar y tendrá que cumplir la pena.
Y si no hay prueba de que usted cometió el delito, no hay prueba. Por más que lo diga doña María... Usted es un hombre de derecho, digamos, Sí. y lo dice no solamente con la... con quien lo sabe, sino con quien lo siente, digamos, ¿no? Pero yo me noté acá el concepto populismo punitivo, ¿no? Sí. La presión que ejerce la sociedad, ¿no?, sobre los magistrados. Vivimos en una era de populismo punitivo, vivimos en una era de expansión del derecho penal, vivimos en una era donde se cree que el derecho penal soluciona problemas sociales, vivimos en la era del derecho penal simbólico. Esta era tiene muchos componentes, todos equivocados. El derecho penal no nació para que el Estado persiga más eficazmente los delitos, o no nació para que el Estado persiga los delitos. El derecho penal, porque el Estado, si no existiera derecho penal, los perseguiría mucho más fáciles. Porque podría aplicar la detención en cualquier momento, la tortura en cualquier momento, las penas serían arbitrarias. El derecho penal nace... Se ha vivido, en este país se vivió, ¿no? El derecho penal nace como límite del poder punitivo del Estado. Esa es la función del derecho penal. Exactamente la opuesta a la que muchos le quieren asignar. Entonces, lo que tenemos que entender, nosotros ya vivimos una época de orden y mando. Se crearon delitos, se aumentaron las penas, se crearon agravantes. ¿Cuál fue el resultado? Aumentó enormemente la población carcelaria y los delitos siguieron subiendo. También ya vivimos la época en que creíamos que la solución al problema delictivo era combatir la pobreza y la miseria. Y vaya si hay que combatir la pobreza y la miseria, pero combatimos, yo creo que eficazmente, la pobreza y la miseria, y sin embargo los delitos siguieron subiendo. ¿Hacia dónde hay que dar el paso? Y bueno, yo creo que en este país lo que tenemos que tener de una vez por todas es una política pública de seguridad, que es lo que hoy no existe. Porque nosotros tenemos una política pública de seguridad, no solamente comprende la labor preventiva y la labor de conjuración del delito, que es la que desarrolla la Policía Nacional. Una política pública de seguridad comprende la prevención, la conjuración, la investigación y la persecución penal. Esas 4 actividades tienen que estar pensadas, diagramadas y ejecutadas armónicamente. En este país eso no pasa, y le voy a explicar por qué no pasa. No es porque no pasa por el diseño del sistema procesal penal que tenemos, porque nosotros, al poner la investigación en la cabeza de los jueces, usted no le puede exigir a jueces que pertenecen al Poder Judicial y que son independientes, que participen en la ejecución de una política pública, que se sienten y se pongan de acuerdo para ejecutar una política pública. Entonces, en la medida en que la tarea de investigar y de perseguir penalmente pase a la Fiscalía, ahí se podrá imbricar estas 4 funciones. Y dejemos a los jueces independientes, porque la independencia judicial es un valor esencial en una democracia, pero es un valor esencial en la democracia a la hora de juzgar, no a la hora de perseguir. Usted lo que está diciendo es que un sistema que concede más derechos es un sistema que es a la vez resulta más eficiente para combatir el delito. Ese es el resumen. Es difícil de absorber, ¿no? Digo, hay gente que por su profesión, ¿no? O sea, lo tiene elaborado, tiene este pensamiento muy elaborado, cree en él, digamos, ¿no? Pero aquellos, la enorme mayoría de aquellos a quienes está dirigido este servicio de justicia, es altamente probable que no lleguen a comprenderlo. Bueno, el problema, yo creo que es fácilmente comprensible. Nosotros tenemos un régimen inquisitivo que se supone que debería ser un régimen altamente eficaz. Y sin embargo... Ya vimos las cifras. Las cifras. 198.000 denuncias, solamente de esas 198.000, 34.000 llegan al sistema judicial, y de esas 40.000, 44.000, 9.500 autos de procesamiento. ¿Cuánto tiempo al santo botón? O sea, 4.5%. En un sistema, ojo, yo no digo, y creo que eso es una de las cosas, de las falencias que tiene el código y que hay que mejorar, el proyectado, que son las salidas alternativas al conflicto, los acuerdos reparatorios, que no están contemplados y hay que incluirlos. Yo no digo que la imputación sea la única salida del conflicto penal,
pero nuestro sistema vigente solo admite como salida del conflicto la imputación. Entonces, en un sistema que solo admite como resolución del conflicto la imputación, que solamente el 4.5% tengan solución, es un sistema que es ineficiente, ineficaz y caro. Y volviendo al principio, el mayor galardón que conservo como juez fue un día cuando un tribunal de apelaciones en lo penal dijo que nosotros habíamos desarrollado una investigación por narcotráfico, donde por un lado habíamos utilizado técnicas de investigación proactiva, pero por otro lado habíamos cumplido a rajatabla con todos los tratados internacionales en materia de los derechos de defensa de los acusados. Cuando el tribunal dijo, esta investigación es una demostración que garantía y eficacia van de la mano, eso es algo que lo conservo en lo más profundo de mi corazón, y es un ideal que persigo y que yo creo que es posible. Y los números a nivel internacional lo marcan y lo demuestran. Doctor, usted fue... Lo que pasa es que el enano inquisitivo se nos cuela por todos lados. Sí, el enano fascista, quiere decir usted. Yo dije inquisitivo. Yo tenía acá un montón de ítems, ¿no? O sea, crimen organizado, narcos, amenazas, sicarios, secuestros. Usted ocupó la Fiscalía del Crimen Organizado, donde se tratan los temas más complicados. ¿Cómo definiría usted la evolución del delito en las últimas décadas en el país, que usted la vivió desde adentro del monstruo? ¿Cuál sería el leitmotiv, digamos? El delito ¿Cuáles son las causas? No las causas. O sea, el delito con el paso de los años se transnacionalizó, sí, se extendió, se feudalizó, porque es como, ¿no? Hay algunos conceptos que parecen ser contradictorios, porque por un lado se feudaliza y por otro lado se extiende. No son contradictorios. Lo primero, la primera característica, una sociedad más violenta tiene delitos más violentos. La sociedad uruguaya hoy es más violenta que hace 20 años. Si la sociedad es más violenta, el tránsito, el espectáculo deportivo, etcétera, 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 no podemos pedir que los delitos sigan teniendo el mismo componente que tenían hace 20 años atrás. Los delitos son los mismos, quizá, pero más violentos. Son mucho más violentos. Mucho más violentos. Antes, el delito de rapiña, por ejemplo, en el interior, podía en algún departamento pasar 1 año o 2 sin que existiera una rapiña. De hecho, el índice de rapiñas en el interior es bajísimo. Porque todavía el interior vive, no estoy hablando de Montevideo, zona metropolitana, estoy hablando del interior, vive, y tampoco estoy hablando de algunas zonas de frontera como Rivera, por ejemplo, que son bien complicadas, pero el interior vive a otro ritmo. Las cosas como que demoran un poco más en llegar, y por un lado mejor que así sea, pero primero, es más violento. Segundo, acá hay un gran componente que cruza horizontalmente prácticamente todas las modalidades delictivas, que es el narcotráfico. El narcotráfico trajo al Uruguay la organización criminal, que antes prácticamente no existía y hoy existe, no las grandes organizaciones criminales como vemos, la mafia y la mafia siciliana o otro tipo de... Pero sí existen organizaciones criminales, organizaciones de hombres y mujeres que dedican su vida a planificar y ejecutar actividades delictivas y que tienen un grado de organización, de separación de roles más o menos simple o más o menos complejo según la organización. Primer punto. ¿Qué pasó? El narco llega, primero lo que hace es tener un mercado al cual abastece. Estamos hablando del narco que abastece el mercado local, no estamos hablando del otro, que combatimos muy duramente, que era el narco que utilizaba al país como pasaje de la sustancia para llegar fundamentalmente a Europa, y estábamos hablando del tráfico de cocaína. En el caso de quien abastece el mercado local, que básicamente algo de cocaína, pero sobre todo pasta base de cocaína y algo de marihuana, ese tiene un mercado que lo empieza a focalizar en un determinado y luego se asienta en ese territorio. O alguna pata de la organización se asienta en ese territorio. Y empieza a manejar económicamente todo el resto de la actividad delictiva que allí se maneja. Es una actividad económica más que se rige por las leyes del mercado en muchos aspectos. No le quepa la menor duda que son empresarios. Y se manejan con criterios de oferta y de demanda y de riesgo y de prevención del riesgo. Yo el otro día hablaba con un amigo, ¿no? Si yo tengo una fábrica de botones y dediqué mi vida a hacer botones y un día cometo un delito y me meten en prisión, es altamente probable que yo desde la prisión, con gente conocida, con mi familia, haga que la fábrica de botones siga funcionando.
Quien negocia con cocaína muchas veces sigue el negocio aunque la persona caiga detenida. No le quepa la menor duda. No para un segundo. Es más, si usted cierra una boca de pasta base, a la noche la boca de pasta base está funcionando más a full todavía porque hay que recaudar más para mantener a alguien que está preso. ¿Y cómo se le responde a la gente que dice, tengo una boca de pasta base en mi casa, en la esquina de mi casa, hay que cerrarla? No hay que cerrarla porque cerrarla no es No, yo creo que hay que trabajar fuertemente sobre eso. Lo que pasa es que el delito no se puede perseguir uno a uno. Y esa es otra de las falencias que tiene nuestro sistema. Los jueces tienen criterios de distribución de competencias legales que son muy rígidos. Ellos atienden de tal día a tal día y terminó el turno y bajé la cortina, porque esas son las reglas de distribución del trabajo y eso hace su característica que tengan que trabajar así. Nosotros aspiramos a un régimen donde la investigación esté en la cabeza de los fiscales y que los fiscales, sin perjuicio de que tengan distribución temporal de trabajo, se distribuyan los asuntos no tanto por distribución temporal, sino por modalidad delictiva. Entonces nosotros aspiramos a tener en cada una de las fiscalías gente que se especialice, por ejemplo, en narcotráfico, gente que se especialice en violencia de género, gente que se especialice en delitos contra la persona. Así como se crearon los juzgados de crimen organizado. Claro, pero acá que en cada fiscalía, por un lado, la ley de servicio descentralizado prevé unidades centrales de apoyo que puede crear el fiscal de corte de apoyo a los fiscales en determinados temas. Nosotros ya hemos adelantado que las primeras unidades centrales van a ser, obviamente, violencia de género, delitos contra la propiedad, pensando en hurtos y rapiña, delitos contra la persona, específicamente el caso de los homicidios, seguridad rural, derechos humanos, esas son narcotráfico, esas son las primeras unidades centrales, que lo que van a buscar es apoyar a los fiscales que están haciendo su trabajo específicamente en el territorio, pero dentro de cada fiscalía aspiramos que haya una distribución del trabajo también por modalidad delictiva. Entonces, lo que no puede pasar es de que hoy se cometa un delito y uno no sepa que de repente 2 meses antes o 3 meses antes también se cometió un delito con la misma característica, que no haya un análisis. Lo que no hay en el Uruguay son investigaciones de contexto y análisis de la realidad delictiva. Entonces, somos una persecución penal ciega. Doctor, se nos fue el tiempo, pero quiero plantearle la última. Todos estos fenómenos que yo tengo acá, el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato, los secuestros, eran cosas que no ocurrían. Uno miraba para afuera y con el tiempo ocurrieron. Una cosa que ocurre afuera. ¿Me permite la primicia? En el año 97 yo dije en un seminario que en el Uruguay no había sicariato porque no se había encontrado la oferta con la demanda. Porque gente que tuviera el dinero había y gente que estuviera dispuesta a hacerlo también había. La mala noticia es que ya está instalado. Se encontró la oferta con la demanda. Se ve en muchas sociedades cómo el crimen organizado ha logrado meterse en la política para tener desde allí una base de poder. ¿Ha usted en todos estos años tenido algún indicio de intentos de? Absolutamente no. Yo no. Y le digo más, en los más de 20 años que llevo como operador del sistema de justicia, nunca ningún dirigente político me llamó para decirme nada. ¿El riesgo existe? Bueno, existen muchos riesgos. Yo creo que el riesgo de que el narcotráfico se incluya en los sectores de poder existen. En otras partes, en otras sociedades ha existido. Nosotros tenemos que analizar lo que pasa en otras sociedades para prevenirlo. Uno se pregunta por qué, si todo lo que pasó o casi todo lo que ha pasado se ha instalado, ¿por qué eso podría no ocurrir? No, yo no digo que no podría ocurrir. Digo que a mí yo no tuve conocimiento. Está claro. Doctor, le quedo enormemente agradecido por su presencia. ¿Sí? Gracias a usted por la invitación. Bueno, muy bien, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.